Saludos y bienvenidos a este seminario de web de NFCYM titulado Evangelizando en la Familia. Soy Mayra Carpena de NFCYM y estoy agradecida de dar la bienvenida a los 89 líderes ministeriales de todo el país que nos acompañan a la sesión de hoy y a los líderes que están viendo esta grabación de evangelización en la familia. Antes de introducir a nuestro moderador y a nuestra panelista, permítanme ofrecer algunas instrucciones útiles sobre el uso de Zoom para practicar este seminario de web. Todos los micrófonos han sido silenciados y todas las cámaras de video estarán apagadas. Si experimentan problemas con el sonido o video, generalmente están relacionadas con la calidad de su conexión al Internet, la selección predeterminada de los altavoces de su computadora. También pueden experimentar problemas si tienen demasiados programas en ejecución. Si es posible, cierren los otros programas y pidan a quienes comparten su Internet que hagan lo mismo durante la próxima hora. Si la pantalla desaparece, haga clic en el icono de la cámara de Zoom en la barra del menú. Si está en una computadora o laptop, puede ajustar el tamaño de la pantalla según sea necesario, haciendo clic y deslizando la línea entre el presentador y la pantalla de la presentación. Esta presentación de seminario de web está programada para durar aproximadamente 1 hora. Mantendremos la parte de las preguntas y respuestas hasta el final. Los invitamos a comentar y agregar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación, escribiendo en la sección de preguntas y respuestas que aparece en la pantalla hacia abajo y está llamada Q&A. Este seminario web está siendo grabado y recibirá un correo electrónico en las próximas 24 horas en cuanto finalice el seminario con un enlace a la grabación. No duden en compartirlos con sus amigos y su familia. Y ahora es un placer presentarles a nuestro moderador, Diácono Sal Carranza. Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde estén, mis queridos amigos en Cristo. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, no voy a hablar mucho porque hay mucho de qué decir y quiero que ese tiempo más bien sea dedicado para nuestra panelista de este día. Pero bueno, quiero presentar a nuestra panelista y quiero hablar un poquito acerca de ella antes de presentarla, que muchos quizás ya la conocen, ¿verdad? Pero nuestra panelista de hoy es Catherine Angulo. Como directora del programa Thriving in Ministry Initiative, con el apoyo de Lilly Endowment Incorporated, Catherine trabaja para preparar a líderes pastorales para el ministerio a largo plazo en la iglesia. También dirige el programa de Bishop John M. Darcy de Renovación Sacerdotal. Nacida en México y criada en Colombia, Catherine recibió un bachillerato en lenguajes modernos en el 2000 de King College en Tennessee y su maestría en ministerio pastoral en el 2005 de la Universidad de St. Thomas. Tiene más de 22 años de experiencia en el ministerio juvenil. Ella empezó como ministro juvenil en la iglesia de St. Mary en Johnson City, Tennessee, donde luego se convirtió en directora del ministerio pastoral. Después de 9 años, se convirtió en la directora del ministerio juvenil para la diócesis de Raleigh, antes de llegar al Instituto McGrath. Catherine sirvió como Associate Director del Ministerio Juvenil para la Oficina de Formación y Discipulado para la Arquidiócesis de Atlanta por 4 años. Ella fue la creadora y editora de The Mark, una revista para jóvenes católicos, y la productora ejecutiva del programa de entrenamiento, Called to Accompany, llamados a acompañar. Ella fue parte del Consejo de Administración de la National Federation for Catholic Youth Ministry, o Federación Nacional del Ministerio de Jóvenes, y miembro de la Junta de Asesores para Lilly Endowment and Thriving in Ministry Initiatives. Un largo y extenso carrera para darle gloria a Dios nuestro Señor. Entonces, con eso quiero dar la bienvenida a nuestra panelista de hoy, a nuestra hermana, amiga, Catherine Angulo. Catherine, bienvenida. Buenas noches, buenas tardes. Qué alegría estar contigo, diácono, y con un honor muy grande de poder compartir este tiempo juntos. Sí, en verdad que sí. Esto es un tema. Para mí la experiencia ha sido que siempre que el Señor me encarga algo, es porque quiere, primero es para mí. Entonces, estoy tanto con mucho júbilo, pero un poco nervioso acerca de qué vas a compartir hoy, porque sé que eso viene para mí también. Porque obviamente como diácono, mi primer ministerio está en casa, no en la iglesia, no en los otros lugares eclesiales, en los ministerios eclesiales, pero en mi propio hogar. Pero es bien difícil. Tú sabes, Catherine, que es bien difícil
El Señor nos dice, ¿verdad? Que no hay profeta sin honor más que en su propia casa y más en su propia tierra y en su propia casa. Sí. Entonces, pero bueno, pero sabemos que a través de tu experiencia extensa en esto, nos vas a poder ayudar a comprender un poco más y dar quizás algunas herramientas, ejemplos a cómo podemos evangelizar en nuestra iglesia doméstica, donde ahí debemos empezar, ¿verdad? Más que todo. Sí. Entonces, bueno, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu disposición y vamos a entrar luego en conversación. Qué rico. Antes que todo, en tu experiencia, a través de toda experiencia en la pastoral juvenil, muchas veces cometemos el error, yo como ministro de jóvenes, ¿verdad? Por un tiempo, de que a veces asumimos que sabemos lo que los jóvenes quieren, lo que los jóvenes desean, o las experiencias, pero cometemos el error de no preguntarles, a ellos. Yo sé que tú has tenido bastante tiempo para hacer eso y bastante experiencia en hacerlo. Entonces, compártenos un poco acerca de qué es lo que los jóvenes te han compartido acerca de cómo la iglesia, los padres, sus amigos, les gustaría que les evangelizaran, que les dieran testimonio de Dios a ellos. Claro que sí, diácono. Pues he tenido el honor de trabajar con jóvenes por más de 22 años. Y algo que me fascina de los jóvenes, la razón por la que me fascina trabajar con ellos, es porque ellos son transparentes. Nosotros como adultos en nuestra fe podemos decir unas cosas, pero en realidad tenemos ya nuestra forma de pensar o nuestro ego que nos dice, yo sé más de lo que me vas a enseñar. Y a veces el joven aparenta de que no está interesado, por eso es que a veces vemos que dice, ay, ¿no? Cuando uno le dice algo de la fe o no pone supuestamente atención, pero que algo que aprendí durante todos estos años es que el joven sí está escuchando todo el tiempo. Lo que pasa es que está escuchando y está viendo. Entonces está analizando lo que esta persona dice es verdad o es algo que solo está hablando y no está actuando de esa forma. Pero lo que me doy cuenta de nuestros jovencitos es que ellos tienen un deseo gigante de pertenecer a algo. Tienen un deseo gigante de poder ser útiles en la comunidad. Tienen un deseo gigante de poder amar y ser amados sin miedos. Y todo eso lo podemos encontrar en nuestra fe. Pero cuando no les revelamos esa belleza de nuestra fe a los jóvenes, ellos empiezan a cargar muchos traumas, mucho dolor, mucha soledad, y por eso es que vemos ansiedad, y por eso es que vemos tristeza, y por eso es que vemos tanto roce entre papás e hijos. Entonces, algo que yo siempre le quiero informar a los papás es, los jóvenes están locos de aprender más. Y lo más lindo que yo he tenido en mi experiencia, y esa es más, a veces le digo a los papás, ojalá yo pudiera cargar una cámara en mi frente en todos los retiros o actividades que hago con los jóvenes, porque el regalo de ser una persona en Youth Ministry es que estás expuesto en pastoral juvenil, es que estás expuesto a los momentos en donde los jóvenes tienen ese encuentro con Cristo, tienen ese cambio, tienen ese momento de enamorarse de Dios, y tú estás ahí, pero los papás no están. Entonces, algo que me fascinaría hacer es poder llegar del retiro y darle al papá, mira, aquí está la cámara del video de cuando su hijo tuvo ese momento o cuando su hija tuvo ese momento. A veces los papás me dicen, ¿qué le hizo a mi hijo? ¿Qué le hizo a mi hija? Y uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Qué hice? Y me dicen, es que llegaron a la casa y no hacen más que hablar de Dios, pero todavía no limpian el cuarto. Entonces les digo, pues papás, sí, no, todavía siguen siendo jóvenes, siguen siendo teenagers, pero siéntate y háblale, pregúntale qué fue lo que experimentaste, qué fue lo que pasó, porque vienes hablando solo de Jesús en este momento. Y vamos a encontrar algo muy lindo a los jóvenes, que es tan pronto tienen ese encuentro con Jesús, inmediatamente cambian, inmediatamente. Mientras que el adulto nos toma más tiempo, porque tenemos que bajar esas murallas que hemos construido alrededor de nuestro corazón para protegernos. Sí, y es algo y en esa dinámica también, una de las cosas que he visto es que a veces cuando llegan nuestros jóvenes de retiros, ¿no? A veces como que como padres, lo acabas de decir bien clave, ¿no? Llegan con ese ánimo, llegan con con el fuego del Espíritu Santo encendido dentro de ellos. Y a veces no sabemos como padres cómo ayudarles, quizás por nuestra propia ignorancia. Lo digo por mí, ¿verdad? Yo vengo originalmente de México, donde todos éramos católicos. Entonces no había necesidad necesariamente de aprender apologética o lo que sea.
era una tradición. Lo primero era nacido, era mexicano, lo segundo era católico. Entonces, a veces como que no tenemos la forma de ayudarles y ayudarles a procesar ese bocado grande espiritual que han recibido. Y lo que pasa es que a veces cuando les decimos, ok, qué bonito que tuviste, y me fascinó el ejemplo que usaste, qué bonita experiencia que tuviste, pero óyeme, necesitas limpiar tu cuarto. Sí. Como que en ese momento esa agua, ¿no? Les echamos agua al fuego. ¿Qué podemos hacer aún que no conozcamos, digamos, que no hayamos tenido nosotros esa experiencia? ¿Qué nos podrías aportar para que podamos hacer como padres, para que esa llama siga encendida? Quizás no podemos duplicar, obviamente, la fuerza de lo que se vivió en el retiro, pero ¿cómo podemos ayudarles a que sigan adelante y que no se queden en una sola experiencia? Que sepan que Dios no solo existe en ese retiro, pero que Dios está aquí en casa. ¿Qué cosas simples podemos hacer nosotros como padres para que siga esa llamarada encendida? Sí, pues el primer paso es tener un corazón inocente, de reconocer que tu hijo ha tenido ese encuentro con Jesús y déjate derretirte por Dios en ese momento. El ser humano que más quieres, me imagino, son tus hijos, y que Dios les haya tocado el corazón, derrite tu corazón, dale gracias a Dios. Primero que todo, para y da alabanza a Dios y decirle gracias, Señor, porque mi hijo o mi hija tuvo una actividad tan importante. Y después deja que tu hijo se vuelva discípulo para ti mismo. Deja que tu hijo o tu hija te cuenten la historia de cómo es que tuvieron ese encuentro con Jesús en el camino de Maús. En el retiro que tuvieron, ¿qué fue lo que les llamó la atención? A mí me pasó algo muy curioso al principio de mi vida de profesional como youth minister. Yo nací en Colombia, en Bogotá, nací en México, crecí en Bogotá, Colombia. Siempre he vivido en ciudades muy grandes, entonces mi contacto con la naturaleza no es nada común. Y por esa razón soy de las que por muchos años viví de la forma de que me gustan los animales, pero que los animales estén ahí y yo estoy acá, que haya una línea entre los dos porque algunos animales me daban miedo. Pues cuando me volví youth minister conocí a esta niña de una familia católica preciosa, pero todo lo que hacía, ella me decía, Catherine, he venido a los retiros, he venido a las sesiones de jóvenes, soy activa en las actividades de misión, soy activa en las oraciones de Biblia, pero no siento a Jesús. Y yo quedé, wow, esto está grave porque la primera vez que de verdad veía un alma comprometida, pero que no sentía la conexión con Dios. Entonces yo le dije, ¿dónde tú has sentido que Dios existe? Porque o si no, no seguirías intentando tener ese encuentro con Él. Y me dijo, Catherine, no te rías, pero es cuando voy a la montaña y miro el pasto y ver que cada hojita del pasto es diferente, me hace creer que hay un Dios espectacular que se ha dedicado a hacer un pasto increíble para cubrir toda la tierra. Y después de ver el pasto veo los animales y después veo la naturaleza. Y cada vez que veo una parte de la naturaleza, ya sea una montaña, un río, un lago, ahí es cuando veo la creación de Dios y me enamoro totalmente de Él. Pues te digo que para mí eso fue chino. Yo nunca había pensado que yo iba a encontrar parte de mi amor y mi crecimiento espiritual por medio de la naturaleza. Y gracias a esa niña aprendí a cómo no solo personalmente crecer en esa forma de amar a Dios por medio de la naturaleza, pero también me ayudó por medio de las actividades que empezamos a crear como caminatas, hacíamos peregrinajes físicos donde caminábamos. Muchos jóvenes se acercaron a Dios por medio de eso. Entonces tener esa apertura a ver cómo es que Dios nos revela su presencia por medio de nuestros hijos en formas muy diferentes, muy diferentes. Yo tuve un niño que no le gustaba para nada el grupo de jóvenes, pero un día se sentaba en la parte de atrás, nunca hablaba, no hacía nada, y un día me dijo, Catherine, ¿puedo hacer una pintura? Yo le dije, sí, claro. Entonces se vino todo el verano que estaba de vacaciones y se sentaba al lado de mi oficina por 2 horas a pintar un Cristo grande. El niño tenía un talento para eso, pero lo que me di cuenta es que pintaba por 10 minutos y me hacía preguntas por 45 minutos. O sea que fue la pintura más larga que he visto en mi vida.
pero al final se sintió tan orgulloso que él pudo aportar algo a la iglesia, al equipo, y fue una pintura espectacular. Y él me decía, para mí, fe es lo que nosotros compartimos mientras yo pinto. Entonces, hay muchas formas que los jóvenes se enamoran de Dios. Otros han sido por medio de la música, otros han sido por medio de conseguir, de entender que tienen un liderazgo y pueden llevar un grupo pequeño de reflexión. Hay muchas cosas. Otros que son por medio de la alegría, que traen la alegría al grupo y sienten que ellos pueden traer esa alegría de Dios a la comunidad de los jóvenes. Entonces, dejarnos enamorar y dejarnos embelezar de la belleza cuando Dios le toca el corazón a los jóvenes es algo que debemos permitir y no ignorar porque estamos ocupados o porque estamos cansados o porque no queremos gastar ese tiempo, que es tiempo santo, porque es el testimonio de nuestros hijos. Sí, ¿no? Y muchas veces también siento que uno de los obstáculos es nuestra propia tradición. Cuando nosotros mis papás, por ejemplo, no me dieron eso, entonces pues, yo estoy más o menos, mi hijo él va a buscar su manera, pero no entendemos que entre más estemos invertidos nosotros, así como nos invertimos en sus carreras, ¿verdad? En sus carreras profesionales, etcétera, ¿qué más nos invertimos en su vocación con Dios nuestro Señor, ¿no? Y eso me trae a otro punto, otra pregunta, ¿no? Yo sé que una vez mi esposa tuvo el privilegio y hasta la fecha de ser catequista y fue directora de educación religiosa por un tiempo. Y una de las cosas que comentábamos una vez era acerca de cómo ayudar, así como se nos ayuda a nosotros, ayudarnos a los padres, ayudarnos a todos, a tomar cargo de que somos los primeros y quizás los catequistas más importantes de nuestros hijos. Pero algo que me dijo mi esposa, que es mucho más sabia que yo, me dice, es cierto, me dice Hani, es cierto, Hani, dice, pero te das cuenta que cuando no conocemos la fe, dice, el miedo que nos da al que se nos ponga esa responsabilidad. Entonces creo que también algo que no de ninguna manera no le estoy dando la importancia a la catequesis que se merece, porque desafortunadamente mucha gente se está yendo de nuestra iglesia por ignorancia de lo que tenemos, de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, etcétera, etcétera. Pero de allí, ¿qué tanto cuando se nos dice que debemos de ser los primeros catequistas, aunque no tengamos, digamos, la educación que otras personas han de tener, pero qué son cosas básicas que podemos hacer para evangelizar, aún a pesar, y lo digo por mí, aunque mucha gente que quizás está viendo a decir, el diácono lo está diciendo a pesar de que es diácono. Mis hermanos y hermanas, les comparto que yo hasta recientemente, a través de la formación y a través del Señor que me jaló intensamente, yo ignoraba muchas cosas de nuestra fe. Aún ignoro muchas cosas de nuestra fe. Pero como hablábamos antes de comenzar el seminario, es esa dependencia en Dios nuestro Señor, en la gracia de Dios nuestro Señor, pero también ponernos a disposición de Dios nuestro Señor. Pero entonces, ¿qué cositas podremos hacer como padres, hermanos? Incluyamos porque también hablamos hermanos o como hijos ya mayores, de poder evangelizar, aunque aunque no sepamos mucho de nuestra fe, pero qué cosas, obviamente necesitamos educarnos, pero qué cosas prácticas podemos hacer para evangelizar a nuestros papás, hermanos, hijos, etcétera. Sí, pues el primer paso es entender qué es ser una iglesia doméstica. La Iglesia Católica está conformada por las células de los núcleos de las familias que construimos en nuestra comunidad. Y la iglesia doméstica es ese núcleo, esa familia que tú tienes. Y se dice iglesia doméstica porque tu casa es una iglesia. Y yo sé que muchos van a decir, ¿cómo así? Toca empezar a echar agua bendita y solo rezar y hablar suavecito. No. La vida que Dios nos da, que nos regala en este mundo, se vive en el hogar. Y para poder entender qué es una iglesia doméstica, hay que entender 4 pilares importantes que el programa Fortaleciendo Familia y la Fe, que es de la Federación, nos enseña cuáles son esos pilares. El primero es: la vida familiar es sagrada. ¿Por qué es sagrada? Porque fue concebida en el sacramento del matrimonio. Entonces, no es
No es un hogar en donde es el esposo y la esposa, es un hogar donde Dios está viviendo en ese hogar, desde que se conformó ese hogar. Ya sea que tu casa es un palacio o que sea un lugar muy humilde, Dios está presente cuando lo invitaste por medio del matrimonio en tu hogar. El segundo pilar es que la actividad familiar es santa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que solo tenemos que rezar el rosario y leer la Biblia? Obviamente sería ideal. Si tú eres un hogar católico, eso debería estar ocurriendo de una forma constante. No todos los días, si no es que tienen el tiempo, sería ideal, pero así sea semanalmente, mensualmente. Pero también tenemos que entender que cuando celebramos cumpleaños, son actividades santas porque estamos celebrando la vida. Cuando hay visitas y los estamos dejando estar en nuestra casa, estamos viviendo nuestra santidad de dar una estadía al visitante, de dar de comer a las visitas, al que no tiene, de traer alegría a la comunidad en donde vivimos para que sepan que Dios existe. Eso es santo. A veces pensamos que santo es solo andar de rodillas y con el rosario en las manos. Se puede llegar, claro, por eso, pero es esa actividad diaria, esa comunidad diaria, que la gente vea tu barrio y diga, uy, pero esa familia que tiene tan especial, que es ese sabor que los hace diferentes. La otra pilar es que cada familia tiene un ministerio singular. ¿Qué quiere decir eso? Cada familia, por su forma de ser, tiene una forma de ser ministerio. Entonces, por ejemplo, si es una familia que es muy buena en dar bienvenida a las visitas, digamos los papás que son muy buenos a atender los amigos de los hijos, eso es un ministerio. ¿Cuántos niños en este momento quieren poder entrar a un hogar donde puedan ver una comida en una mesa y tener una conversación con los adultos y saber que los adultos se interesan por ellos y de cuáles son sus sueños? O una familia que es muy buena en la música y que utiliza la música para ayudar con sus parroquias, o una familia que es muy generosa en obras sociales, entonces que ayudan a organizar grandes actividades para dar de comer al hambriento, o familias donde la gente viene a pedir consuelo por los problemas que están teniendo. Esos son los ministerios únicos y particulares de cada familia. Y Dios nos da el regalo de que nosotros seleccionemos cuál es ese ministerio que como familia vamos a tomar y vamos a vivir esa vida doméstica activa. Y la otra pilar es que como familia somos evangelizadores. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solo invitar a la gente a nuestro hogar para que vean la presencia de Dios en nuestro hogar, sino que Dios nos está preguntando y nos está invitando a que salgamos a las calles, a que salgamos a dar esa buena nueva. ¿Cómo se puede hacer eso? Cuando estás en el colegio de tus hijos y sabes que un amiguito perdió a una mamá o que hay alguien que está enfermo, ofrecer oración por esa familia o ofrecer consuelo o dar ese poquito que no es nada financiero por aquellos que dicen, es que no tengo dinero o es que no tengo una casa muy grande. Nada de eso se necesita, solo se necesita el amor de la iglesia doméstica. Una vez entendamos eso y veamos el fruto que eso nos trae en nuestro día a día, vamos a ver cómo es de rico ser esa iglesia doméstica y además ir a las parroquias donde hay la congregación de muchas iglesias domésticas en donde vemos a Dios vivo. Y por eso es que esa gente no pierde la fe. Esa gente dice, yo lo vi en esa casa y yo vi cómo Dios trabajó en esa otra. Y ninguna de esas familias son perfectas. Son familias que están sufriendo, que están pasando por buenos días y por malos días, pero que juntos se están ayudando a ser testimonios de la presencia de Dios en nuestra comunidad parroquial. Ese es el primer paso más esencial y más fructífero de entender qué es una iglesia doméstica y cómo como familia podemos vivir como católicos. Wow. Es interesante cómo nuestra mente a veces no acapara todo. Y te lo digo todo lo que dijiste es fenómeno. Pero algo que en particular que en ese momento lo estaba visualizando, ¿no? Cuando hablabas de los diferentes ministerios,
desafortunadamente, a veces nos llevamos que el ministerio solamente se puede llevar a cabo dentro de la parroquia. Solamente se puede llevar a cabo de una manera organizada y claro, para los ministerios parroquiales así debe de ser, ¿no? Hay una estructura, hay un líder, hay quien sea, pero no entendemos que así como la iglesia doméstica, primero no entendemos que somos esa iglesia doméstica y que ya estamos ejerciendo nuestros ministerios hablabas en la parroquia donde estaba anteriormente, era una familia y en cierta forma ellos todos eran músicos y ellos todos hacían el coro, entonces ellos tocaban en uno de los coros de la iglesia. El padre les decía el coro angelical porque eran puros niños. Los papás los animaban, pero eran los puros niños. Y hasta la fecha, es algo que ellos ahora ya grandes, jóvenes adultos, pero siguen ejerciendo ese ministerio, ¿no? La consejería, que no consejeros profesionales, también, pero la consejería, como dices tú, de que no, es que yo siempre voy con esa persona porque en ella encuentro o en él encuentro ese alivio, me escucha. Y no es que la persona a veces tenga las palabras más sabias, pero hay esa confianza de ir y poder, como decimos en México, desembuchar con esa persona porque hay esa confianza. Esos ya son ministerios, pero a veces queremos la palabra ministerio, o sea, que a menos que se ejerzan una vez más dentro de la iglesia, no son ministerios válidos. No, o sea, que es como decir, Jesús solamente existe en el tabernáculo, en la iglesia, fuera de la iglesia ya Jesús, no. O sea y es que si entendemos la celebración de la liturgia, la misa, al principio llegamos, escuchamos, recibimos y después somos mandados de regreso a donde estamos a proyectar lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan difícil ver que la iglesia doméstica no es exitosa en este mundo? Te voy a dar un ejemplo sencillísimo que me causó mucha risa, pero que es verdad. Una vez encontré un jovencito que tenía un talento increíble en la música. No solo como músico, sino una voz, pero espectacular. Entonces, después de haberlo escuchado ya por varios miércoles cuando nos reuníamos, yo me la acerqué y le dije, digamos que se llamaba Miguel. Miguel, tú tienes una voz muy bonita, ¿por qué no la usas para el coro de aquí de la iglesia? Yo sé que eres un jovencito muy ocupado, pero es que tu voz de verdad que toca el corazón. Y me dice, no, Catherine. Y yo pensé que me iba a dar una excusa de estoy muy ocupado, tengo otras cosas. No, ¿sabes qué me dijo? Yo nunca voy a cantar en el coro de esta parroquia. Yo le dije, ¿pero por qué? Y me dice, tú nunca has escuchado a mis papás en el carro después de las misas cómo critican a la gente del coro. Entonces, por eso yo nunca voy a cantar en el coro porque no quiero que todo el mundo me critique. Ahí es cuando hallamos ese Dios vivo, porque somos nosotros mismos que cometemos esos errores como papás y también como miembros. Digamos que un lector un día se equivoque. En vez de burlarnos de ese lector, dejemos acercarnos y decir, sabemos que fue difícil, no te preocupes, la próxima vez lo vas a hacer mejor. Ese es el tipo de comunidad que debemos aprender, porque lo lindo de la iglesia doméstica es que no es una iglesia perfecta, es una iglesia que está en camino a estar con Cristo. Y por eso tenemos que tener un entender que todos estamos aprendiendo, todos. Y a veces nos vamos a equivocar y a veces vamos a fallar, pero si nos animamos, la gente va a querer volver. Muchos jóvenes se alejan de la iglesia porque se equivocan una vez y ya dicen, ya Dios no es para mí. O yo ya estoy muy lejos de Dios. Y ese es el peor error que podemos transmitir. Es más, yo siento que ese es el mensaje que el enemigo le gusta mandar a los jóvenes para que no vuelvan a donde Dios. Y nosotros lo contrario, lo que debemos decir es, las puertas están siempre abiertas. Hasta el último minuto de tu vida, tienes la oportunidad de volver y de pedir perdón. Y Dios con su infinita misericordia te va a recibir con los brazos abiertos. Y nosotros como parroquia, nosotros como iglesia doméstica, debemos aprender a tener los brazos abiertos, a recibir siempre el retorno del hijo predilecto. Y muchas veces, una vez más, nos afecta mucho nuestra propia historia, ¿verdad? Nuestra propia historia. Una de las cosas que hemos visto en estos, especialmente durante la pandemia,
es qué tanto la salud mental ha tomado center stage, como dicen aquí, ha sido enfrente, porque cosas que siempre han estado ahí, porque nuestra salud mental siempre ha sufrido, pero creo que ahora con COVID, con estar aislados, se incrementó más. Entonces a veces, y yo lo digo como padre, a veces, porque anteriormente nosotros éramos de lo que, bueno, pues esto está sucediendo, pues ni modo, hay que echarle ganas, y como que uno espera que sus hijos hagan lo mismo, y que uno ve que sus hijos, y a veces el no valorar o el no darle la validez a lo que están pasando, a veces eso también ocasiona que ellos, uno piensa que uno lo que está tratando es, dicen aquí los americanos, toughening them up, los queremos hacer fuertes, pero a veces al no valorarlos, los estamos alejando porque una vez más, así crecimos nosotros, y pues si nosotros no estamos según tan mal, pues ellos tampoco van a estar tan mal. ¿Qué otras cosas debemos estar conscientes en la forma de que, digamos, yo no, lo voy a decir yo porque estamos aquí, ¿verdad? Sí. Yo tengo 50 años, acabo de cumplir 50 años, benditos a Dios que llevo 50 años, ¿verdad? Cuando yo era joven en México, e inclusive llegué a Estados Unidos, era una etapa en los 80 muy diferente. No que no hay problemas, no que no había problemas siempre los ha habido. Pero ¿qué tanto está atravesando nuestra juventud ahora? No cuando yo tenía 18 años, pero de hace 10 años, hace 5 años, ¿qué tantos están atravesando? ¿Qué tantas distracciones hay que están contra nuestra fe? La cual como padres necesitamos estar al tanto de que nuestros jóvenes están viviendo. Porque una de las cosas que yo he visto, especialmente durante mi periodo como ministro de jóvenes, y a lo mejor tú lo experimentaste quizás también, es que a veces entre los padres y los hijos ya no hay esa comunicación. Los hijos más bien se comunican con ministros de joven o con personas de confianza, pero con los padres no. Entonces, ¿cómo podemos, porque estamos muy ocupados o lo que sea, cómo podemos restablecer ese vehículo de comunicación? Porque si no nos comunicamos, aunque podemos evangelizar a través del ejemplo, pero también es importante que haya ese diálogo. ¿Cómo podemos restablecer esos puentes que se han quebrado, no se han quemado totalmente, pero quizás están un poco dañados porque no se han utilizado por varios años? Pues, papás, les quiero comentar que estamos viviendo un momento histórico en la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos. En este momento, solo 4% de los jóvenes de edad de 21 años o más jóvenes son inmigrantes. El resto, el otro 96%, ya nació en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de nosotros somos inmigrantes y nuestros hijos nacieron aquí. Así que las realidades nuestras de niñez y las realidades de nuestros hijos de niñez son muy diferentes. Un regalo muy lindo que nosotros tenemos en la comunidad hispana es que nosotros nos criamos en comunidades largas, porque en nuestros países es fácil decir que uno es católico, así no seas un familiar de sanguíneo, el vecino puede decirte perfectamente, ¿cuándo es tu primera comunión? Y uno le cuenta, ay, va a ser en tal año, y hay esa alegría. Eso no pasa aquí. Muchos de nosotros estamos lejos de nuestros familiares, de la familia extensa. Los tenemos en otro país o en otro estado. Muchos estamos trabajando muy fuerte para poder proveer a nuestros hijos un mejor futuro. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que cuando nuestros hijos están comentándonos lo difícil que es ser un nuevo americano en este país, pero de papás hispanos, los estamos ignorando porque les dejamos ver solo todas las bendiciones que ellos tienen, de todos los sacrificios que hemos hecho nosotros, y estamos ignorando lo que ellos están viviendo. Entonces te voy a dar un ejemplo. Yo era una niña cuando en Colombia estaba la época de Pablo Escobar. Entonces algo que yo aprendí en el colegio de chiquita es qué se debe hacer cuando hay una bomba que estalla en la ciudad de Bogotá, en un mall o en un centro comercial. Y generalmente cuando nos enseñaban eso, nos enseñaban, alguien malo va a hacer eso y va a hacer mucho daño a mucha gente. Entonces tú te pones en esta posición y todo el cuento. Nuestros jovencitos ahora viven en un país que aparenta ser seguro, pero una realidad que ha crecido durante los últimos 15 años son las matanzas en colegios. Y no estoy hablando solo de universidades.
Estoy hablando de bachilleratos, estoy hablando de primarias. ¿Y qué pasa? Que no es alguien malo externo a su comunidad que entra a hacerles daño, sino es un compañerito de los que ellos han conocido por mucho tiempo que viene y les hace daño, los mata. Y no pasa una vez, 2 veces, ha pasado por todo el mundo. Yo tuve una experiencia en Alaska, en una reunión que estábamos hablando de los obispos con los jóvenes, y un niño levantó la mano, un niño joven de por ahí de 14 añitos, y le dijo al obispo, obispo, Alaska es un estado muy grande y no hay tantos sacerdotes como quisiéramos. Si estoy en peligro de muerte, ¿por qué no puedo llamar por un FaceTime a un sacerdote para que me dé la absolución? Inmediatamente el obispo reaccionó de, uy, esta no es una pregunta seria, está burlándose del sacramento de reconciliación. Y yo le dije al obispo, un momento, obispo, ¿puedo preguntarle a ese joven por qué está haciendo esa pregunta? Y el jovencito dijo, padre, obispo, es que estoy muy preocupado que si llega a haber una matanza en mi colegio, yo quiero ayudar a salvar vidas, pero si muero, voy a morir sin recibir el sacramento de la confesión. Puedo llamar a mi sacerdote para que reciba el sacramento y si termino muriendo, voy a ir al cielo. El obispo quedó traumatizado, decía, ¿por qué te preocupas de eso a los 14 años? Y él dijo, desde que soy estudiante de primaria, nos han enseñado cómo escondernos si llega a haber alguien con una arma entrando al colegio. Esas son realidades que nosotros no vivimos y son pesadas para un niño con una inocencia y a la misma vez con un entendimiento de la realidad de hoy. Y eso no lo podemos negar. Otra cosa que ha cambiado radicalmente son los medios de comunicación. Algo que se nos olvida a nosotros es que cuando éramos chiquitos, veíamos los noticieros de nuestra ciudad, de nuestro país, pero nunca nos enterábamos qué estaba pasando en el otro lado del mundo. Nuestros jovencitos constantemente están recibiendo noticias y noticias fuertes. Y por eso es que ellos pueden ver una noticia y decir, uy, miren esta tragedia que hubo en tal país donde murieron 80 personas y después voltean y dicen, ¿quieres un helado? Porque están recibiendo toda esa información, pero no la están procesando. Pero ¿qué es lo que pasa? Es como si estuvieran cargando una maleta y en la maleta están poniendo más dolor que no saben cómo procesar. Y llega un momento en donde se quiebran. Y cuando se quiebran, caen en depresiones muy fuertes. Entonces, como papás, cuando ellos se nos acercan y nos dicen, pero es que está muy difícil, es que no, tú no entiendes lo difícil que es poder sobrevivir en el colegio, o que me están haciendo bullying, o que me pasa esto, me pasa aquello, los jovencitos me dicen, mis papás generalmente me cuentan una historia de algo que pasaba cuando estaban en su país, de a mí me tocaba cargar el agua de la ducha por 2 horas para poder bañarme. Entonces, ellos se sienten no entendidos. Papás, aquí está lo grave, porque no estamos escuchando y no estamos ayudándoles a procesar. Nuestros jovencitos se están suicidando. Nuestros jovencitos tienen una inmadurez intelectual tan fuerte que cuando ya no pueden con el dolor caen en estas depresiones fuertes y en cuestión de 1 hora, cuestión de 2 horas, pueden concebir la idea de quitarse la vida. Por eso es que hay que dar siempre caminos de conversación. El peor cáncer de una relación familiar es cuando nos callamos porque hubo una pelea y les estamos dando ¿cómo se dice? El regaño del silencio. Eso no ayuda a nada. En lo contrario, cuando no hay una comunicación fácil, cuando hay situaciones difíciles de entender en las familias, la comunicación y la oración como familia es lo que puede traer tranquilidad, esa paz interior y esa esperanza a nuestros hijos para que aprendan cómo manejar estas situaciones que son de adultos, pero que a ellos desde muy chiquitos les ha tocado vivir. Y es una realidad que estamos viviendo más y más. Sí. Yo nunca pensé, no sé cómo se diría en español, pero aquí se les dice lockdown drills, ¿verdad? Cuando practican eso en las escuelas. Obviamente nos mandan a los papás ese aviso, pero, y es como dices tú, es tanta la información que aún como padre no lo proceso hasta cuando tenemos estas conversaciones. Digo,
Pero es que eso no es normal. No es En la normal. escuela, antes sí, eso de practicar cuando esté el edificio en incendio, eso desde niño, ¿verdad? Siempre, pero ya practicar para cuando alguien llegue con la intención, digámoslo bruscamente, de matarte, no de simplemente hacerte bullying, de matarte, cómo preparar. Y ese es cierto, creo que a nuestros hijos no procesan, pero ahí está. Ahí está. Y a veces lo que yo he visto, especialmente con los míos, que llegan cosas o momentos o eventos o algo que pasa en la televisión que de repente como que se abre ese equipaje y sale. Y ellos no saben cómo procesarlo. Y si uno, una vez más, como padre, dice, no, ¿sabes qué? Ay, mijo, no te preocupes, mira esto y esto y esto. Yo cuando era niño, mira, entonces no valoramos su dolor. Y a veces se sienten, y es donde se sienten, si mi papá, mi mamá no me están escuchando, pues ¿para qué? ¿Para qué le digo? Entonces eso me trae a otro punto. Sí, dime. Ok, entonces, desafortunadamente digamos que eso ya está sucediendo. Eso ya sucedió. Y estos jóvenes ahora, quizás algunos de los que están aquí con nosotros o de los que verán este seminario web en un futuro, quizás son los ministros de jóvenes, son aquellos a quienes se les ha confiado, a quienes que a veces es algo que no se nos dice como ministros de jóvenes, de que a veces parte de nuestra vocación es ayudar a reparar esa relación. Obviamente, y no que somos profesionales, consejeros profesionales, pero ¿qué pasos podemos tomar para animar al joven o a que hable? Porque obviamente digo, sabemos que si y no que nos queremos desviar mucho de la conversación, si un joven viene conmigo y me habla que se va a suicidar, hay un proceso. Y los jóvenes deben de saber ese proceso, ¿no? De que no podemos nomás, no te preocupes, no, hay un proceso. Pero si vemos que hay un cambio, y a veces como ministros de jóvenes, como maestros, como educadores, tenemos como más tiempo de ver esos cambios que a veces los propios padres. Y algo que podemos hacer, número uno, a través de nuestro propio testimonio para calmar, pero también para ayudar a esos jóvenes a seguir tratando eso con sus padres y quizás inclusive hablar con los padres. ¿Cómo podemos hablar con ellos? Para no hacerlos sentir culpables, ¿no? Decirle, oye, me sabes que está siendo muy mal padre, porque esa no es forma de comenzar una conversación. Sí. Pero sí invitarlos a reflexionar quizás como las experiencias que tú estás compartiendo. Me imagino que tú has tenido que estar ahí en alguna vez. ¿Cómo le has hecho tú cuando tienes que entablar esas conversaciones tan difíciles? Sí. Pues primero que todo, como profesional trabajando con los jóvenes en casos extremos, desde el primer día que trabajas, crea un equipo de apoyo de especialistas con que te puedas comunicar cuando esa emergencia llegue. Eso no se espera hasta que llegue la emergencia para crear ese grupo de comunidad, que es básicamente el sacerdote para que pueda ayudar a la parte espiritual, un counselor, generalmente el del colegio, o si puedes conocer uno por medio de Catholic Charities, y tener también un doctor de esa edad, de jóvenes de esa edad. Eso ayuda muchísimo. Generalmente hay miembros en tu parroquia que pueden hacer eso. Si te reúnes con ellos, tomas un café, entablas esa relación, ellos van a saber que si tú en algún momento los contactas es porque tienes un caso muy grave. Tú personalmente no puedes encargarte de ese caso. Pero en el día a día, en los grupos juveniles, cuando estamos enseñándoles a nosotros, a los jóvenes sobre la catequesis, les puedes dar los pasos de qué hacer en esos momentos. Entonces, por ejemplo, si alguna vez un joven está en peligro digamos, en el colegio, que algo va a pasar, decir, sigue las instrucciones que te dice el colegio de cómo protegerte, cómo cerrar la puerta y todo eso, pero persínate, haz una oración, rézale a tu santo ángel de la guarda, pídele a San Miguel Arcángel que te proteja. Enseñarles a los jóvenes qué pasos tomar para que mientras están en ese momento de miedo, sepan que nosotros tenemos como hijos de Dios una protección increíble. Eso no quiere decir que no te va a pasar nada, pero quiere decir que vas a estar apoyado en ese momento con la presencia de Dios, porque lo estás invitando a que te proteja, lo estás invitando a que pase contigo en ese momento. También pasa cuando a los jóvenes llegan a una enfermedad, les llega una enfermedad y toca empezarles a decir, ok, esto es una situación difícil, aquí voy a estar yo, si quieres hablar de cosas de fe, ven y hablamos de eso.
Este es el sacramento del anointing of the sick que tú puedes recibir en esta situación. Para esto es que sirve. Dios puede ayudarte en estas situaciones. Entonces, de verdad nosotros tenemos, imagínate como en un salón, un taller de carpintería. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos todas estas herramientas de sanación, de acompañamiento, de amor de Dios. Y lo que estamos ayudando es a los jóvenes a entender, mira, tienes un martillo, tienes estas aplicaciones que puedes usar durante esos momentos para que veas que Dios está contigo. Estos no son amuletos, estos no son imaginación de nosotros para hacer creer que nada está pasando. No, esto es Dios compartiendo su amor para dejarnos de saber que Él está presente. Esta es la comunidad que Dios nos ha regalado para apoyarnos durante estos momentos de dificultad. Yo nunca me olvidaré una vez que yo entré a la iglesia donde trabajaba y encontré un jovencito atacado llorando enfrente del sagrario. Y pues obviamente no era un día de misa, un día normal. Así que me la acerqué y le dije, ¿qué pasa? Y siguió llorando y llorando y llegó y se me botó a los brazos, pero estaba totalmente en dolor. Y lo primero que yo pensé fue, uy, la protección de los niños. Soy la única en la parroquia, ¿qué voy a hacer? Pero me di cuenta que el dolor del joven era fuerte. Estábamos en la parroquia grande y le dije, ¿qué pasó de mi hijo? Mi mamá está hospitalizada, estuvo en un accidente de carro muy grave, lo más seguro es que va a morir. Y yo le dije, ok, aquí estoy. Me arrodillé con él enfrente del Santísimo y le dije, te voy a ayudar a rezar. Y rezamos como por 1 hora juntos, solo los dos, y él no paraba de llorar. Lo lindo es que después de esa hora, él ya podía respirar. No quiere decir que sanamos a la mamá, no quiere decir que arreglamos todos los problemas del mundo, pero él pudo sentir la presencia de Dios por mi presencia al acompañarlo en ese momento. Estábamos enfrente de Dios Padre, de Jesús, pidiéndole a Dios Padre su misericordia. Y lo más lindo es que como a las 2 semanas y media, cuando la mamá salió de cuidados intensivos, él se me acercó y me dijo, fuiste tú la que me acompañaste en el momento más difícil que he tenido en mi vida. Qué honor para mí que yo haya tenido la oportunidad de haber sido caminando y haber estado acompañado ahí a este joven. Pero lo que tenemos que entender es que en estos momentos de dolor y también momentos de alegría, no todo es malo, de estar celebrando con las familias. Si hay algo que me fascina de trabajar en la Iglesia Católica, es que siendo una total extraña, te vuelves una amiga íntima de familias que nunca habías conocido antes porque estás en los mejores momentos de su vida. Cuando hay un milagro de que una familia que quería tener bebé por fin me quedó esperando. Cuando hubo una reconciliación de un matrimonio que estaba destruido. Cuando alguien tenía una enfermedad y hubo una sanación. A los momentos más difíciles de la vida y tú te vuelves un miembro íntimo, porque eso son lo que somos nosotros, somos hombres de corazón y mujeres de corazón, y Dios nos creó así. Cuando podemos compartir esos momentos importantes de la vida, crea una unión como la mejor amiga desde que uno tenía de chiquito, o es una unión donde podemos entender que somos hijos e hijas de Dios, somos hermanos y hermanas de Cristo, y así se vive la vida muchísimo mejor. Y es interesante que dices eso porque creo que a todos a los que estamos aquí nos ha sucedido eso, que de repente tenemos una conversación con alguien y quizás no sea en estas circunstancias extraordinarias, ¿no? Donde hay mucho dolor, donde hay mucha alegría, pero es una simple conversación y después que te vas dices, wow, como que a Catherine como que es una amiga desde hace mucho tiempo, como que la sientes de esa manera. Y Sí, sinceramente, esa es la presencia de Dios. claro. Siente que uno hay amigos, lo has tenido desde hace años, aunque apenas tiene unos minutos de conocerlo, ¿no? Y es algo que creo que necesitamos, y me fascinó que lo recalcaste en cierta forma, de que a través de todo este proceso, que no nos olvidemos de que todo lo que podemos hacer es por la gracia de Dios y que esa gracia está a nuestra disposición siempre y cuando estemos abiertos a ella. Algo que dijiste ese rato y que creo que hay veces que como padres
hijos, etcétera, etcétera, es uno de los obstáculos más grandes para esa gracia, es de sentirnos indignos. Y quizás sí, por nuestros pecados, por nuestra forma de vivir, quizás por eso seamos indignos. Pero lo hermoso de Dios nuestro Señor es que aún así nos la da. Nos la da esa gracia para ayudarnos a través de todo esto. Una pregunta que te quería hacer, porque esto es algo que se me vino mucho a la mente, especialmente quizás por mi propia experiencia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando como padres, como hermanos, como amigos, de repente te das ese encuentro con Dios nuestro Señor y sientes ese júbilo, sientes la llamarada del Espíritu Santo dentro de ti y tratas de, no digamos de intencionalmente evangelizar, pero de compartir la buena nueva, de compartir ese júbilo? Y lo primero que te hacen es que te miran como que, y así como le decían a Jesús, no, que no este es el hijo de José el carpintero, o sea, que ¿de dónde salió? ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Algo práctico que podamos hacer para no permitir, porque el enemigo nos utiliza a todos, ¿verdad? El enemigo nos utiliza a todos y no estamos hablando de posesión demónica, Sí. no, pero simplemente de un acto de que si yo voy con mi hermano y le digo, ay hermano, es que yo sentí esta experiencia, a un retiro, lo que sea, esas son tonterías. De no permitir que eso nos desanime. Entonces, si yo como padre siempre he sido medio duro y en un momento digo, ¿sabes qué? Catherine dijo que necesitábamos orar, entonces yo quiero hacer oración con mi familia y que hasta nuestros propios hijos, porque ya nuestra juventud de hoy, algo que me fascina y a veces también es un reto, es que mis hijos, yo le tenía mucho miedo a mi padre. Yo nunca le decía nada a mi padre, ni lo miraba a los ojos, hombre, mucho menos decirle algo. Mis hijos ya no, mis hijos alegan conmigo de manera respetuosa, pero alegan conmigo, ¿no? Entonces digo, ¿qué tal en una situación donde de repente tú estás, o vamos a hacer oración y ya sale tu hijo o tu hija? ¿Really, Dad? ¿Since when? Así que, ¿cómo podemos, algo que nosotros podamos hacer íntimamente con Dios nuestro Señor para decir, si ya Dios me puso esto, ¿cómo puedo seguir en este caminar? Aunque la resistencia venga, una vez más, de mi propio hogar, de mi propia iglesia doméstica. Pues, Diácono, te tengo una historia muy chistosa. Yo soy la hija menor de mi familia y crecí en una familia católica, pero éramos una familia católica adormilada. La primera que tuvo su conversión fui yo, la chiquita de la casa. Entonces, era mi primer día de universidad, tuve una conversación con una amiga que no conocía en ese momento, era una niña nueva, y no fue lo que ella dijo, como lo dijo, sino que de verdad tocó mi corazón. Entonces regresé a la casa y me puse a ver toda mi casa y me acerqué a mis papás y les dije, ¿por qué si somos una familia católica, tenemos decoraciones de todas las partes en que hemos viajado, pero no tenemos nada que es católico? Pues estaban las 3 Biblias de las 3 primeras comuniones de mi hermano, mi hermana y yo, que todavía estaban intactas y con el mugrecito encima, porque nadie había tocado esas Biblias en 20 años, pero no había nada más. Y me acuerdo la reacción de mi papá fue, ¿cuánto es? Porque él pensaba, yo solo llegaba con mi papá a pedirle que fuera mi ATM, ¿no? Dame dinero. Me dijo, ¿cuánto es? Y yo le dije, no tengo ni idea. ¿Qué quieres? Y yo dije, yo quiero una imagen católica. Mi papá me dijo, ok, ¿cuánto es? Y yo dije, no sé, papá, yo ni sé dónde venden las imágenes católicas. Mi papá era un hombre muy ocupado en su trabajo y casualmente ese domingo él tuvo la oportunidad la actividad que tenía que hacer se le canceló. Entonces me dijo, pues vamos a una tienda y te consigo lo que quieres comprar. Entonces fui a una tienda de objetos católicos y me puse a mirar y encontré una virgencita de la Virgen María como de este tamaño, que era para tener afuera de la casa. Pero yo vivía en un apartamento, era de concreto, de cemento, y yo me la compré, así es como estaba desconectada. Y la cogí yo feliz y yo llegué a mi casa feliz con la imagen y yo pensé que toda mi familia se iba a poner feliz y la íbamos a poner en la sala. Mi mamá me miró y lo primero que me dijo fue, eso no cuadra con la decoración de la casa, porque se consiguió algo tan feo. Entonces yo terminé con la imagen de la Virgencita en mi cuarto y empecé a rezar el rosario yo solita, que ni sabía cómo rezarlo, en mi cuarto con esa imagen. Pues la primera noche, yo no me había caído en cuenta, la imagen que compré era de esos de Glow in the Dark. Oh. Me pegué el susto del mundo entero.
porque se puso toda verde. Entonces al otro día la pinté blanca para que quedara blanquita y todas las noches yo empecé a rezar el rosario solita. Como te decía, mi papá era un hombre muy ocupado, viajaba muchísimo a nivel internacional, pero él siempre me encontraba rezando el rosario solo y llegó al punto en que me dijo, yo quiero rezar el rosario contigo. Y los dos nos empezamos a sentar a rezar el rosario en mi cuarto todas las noches. Después de un tiempo de ver eso, mi mamá dijo, yo quiero rezar con ustedes y ya me dejaban sacar la Virgencita de mi cuarto a la sala. Pero ella hacía peregrinación todos los días, de mi cuarto a la sala, de la sala a mi cuarto. Y llegó un día el cumpleaños de mi hermano mayor y obviamente había una gran fiesta, habían todos sus amigos y yo estábamos rezando el rosario y mi hermano, saquen eso de aquí, mis amigos ya van a llegar y todos corriendo con la Virgencita de nuevo, meterla a mi cuarto. Pues fue cuestión como de 6 meses, pero mi Virgencita pasó de mi cuarto a la sala de la casa y hoy es el día que todavía está en la sala de mi casa. Entonces, ¿con qué digo con todo esto? Primero, el ejemplo. Nadie cuando tiene una conversión de verdad se vuelve perfecto inmediatamente. Todos empezamos a aprender, a tratar de ver qué es lo que nos falta, volvemos al sacramento de la reconciliación y lo que nos damos cuenta es que en ese caminar tenemos que ser humildes y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con nuestra familia. Yo sé qué tipo de hija fui para que la primera pregunta que me hizo mi papá es ¿cuánto vale? Porque las únicas conversaciones que yo tenía con mi papá era dame dinero, dame dinero, dame dinero. Lo lindo de la conversión es que por medio de que él haya sido el primero que me puso atención y nos pusimos a rezar los 12 rosarios, los dos nos sanamos esa relación que teníamos. Ya no lo veía él como el señor ATM, ya lo veía como mi papá. Y no solo mi papá que se sentaba al lado a acompañarme a rezar el rosario, que ni yo sabía cómo lo rezaban, ni mi papá tampoco, quién sabe cuántos rosarios hicimos mal juntos, pero estábamos intentando y estábamos aprendiendo juntos. Y después ver a mi mamá enternecerse al vernos a los dos rezando y decir, ¿yo por qué me voy a perder de esto? Esto es un milagro. Y empezó a sentarse con ella, con nosotros. La siguiente fue mi hermana, que llegó y empezó a unirse con nosotros, y el último fue mi hermano. Pero ya es una familia que tener a la mamá de Dios en nuestra casa es lo primordial. Cuando nos movemos a nuestro nuevo hogar, cuando cada uno empezó su propia familia, lo primero que se movió fue la Virgencita de cada uno en nuestros hogares, y eso fue lo que se volvió. Yo nunca pasé por mi casa a decirles, ahora que yo soy la experta en la fe, ustedes tienen que hacer, no, sino con amor les decía, me estoy enamorando de Dios. Es que ese es un testimonio real. La fe no es acerca de quién es perfecto y quién no es perfecto. Es simplemente mostrarle al mundo lo enamorado que estás de Dios. Y al estar enamorado es contagioso. Y lo que más me gusta a mí es, por ejemplo, cuando yo trabajo con los jóvenes, un complemento que me dieron ellos fue, Catherine, nosotros te hemos visto en momentos dificilísimos y en momentos muy buenos. Y siempre te hemos visto con una paz interior, que es lo que nos hace creer que tú sí crees de verdad en esto. Entonces, entender que ser de fe no quiere decir que somos perfectos. Entender que ser de fe no quiere decir que no tenemos tribulaciones. Eso siempre va a estar presente. Siempre va a haber conflictos. Pero que en medio de todo eso tenemos una paz interior de saber, solita no puedo, pero de la mano de Dios, de un lado, y la mano de la Virgencita María, al otro lado llegamos de alguna forma u otra, entendiendo que en el proceso tenemos que crecer, que tenemos que aceptar que cometemos errores, que tenemos que ir a pedir reconciliación constante, no solo en el sacramento, sino también con la familia con que vivimos. Y ante todo, vamos a poder decir, soy feliz. Esa felicidad solo la puede dar Dios. No importa qué situación va a pasar. Y en paréntesis, para dejarle a la gente caer en cuenta, no quiere decir que me convertí y mi vida se volvió perfecta. Es más, mi vida es lo contrario. Yo tenía la vida perfecta, pero después de que me convertí, a mi mamá le dio cáncer y murió de cáncer a los 50 años. Mi familia cayó en bancarruptcy financieramente. Nosotros éramos muy adinerados, todo lo perdimos.
La educación fue un momento que se me complicó. Y eso fue cuando después de que le dije sí a Dios. Y nunca desfallecí. Y lo que veo ahora en mi vida es que todo eso era para prepararme a este caminar que me regaló de ministerio, en donde puedo ver la abundancia de Dios todos los días y por eso sé que Él está vivo, está presente y está muy presente en el mundo. Lo que pasa es que todos tenemos gafas de sol y no lo vemos. Pero si fuéramos un poquito humildes y nos quitáramos las gafas, nos damos cuenta cómo está vivo por todos lados. Y eso puede pasar en tu hogar. No importa qué tan problemático tengas la situación, no importa qué clase de complicaciones, de dolores, de heridas puedas tener. Dios es Dios y Dios puede sanar cualquier problema si le pedimos de corazón y si es parte de su santa voluntad. Amén. Ay, no, wow, no, muchísimas gracias. Eso es cerrar con broche de oro. Hay muchas otras cosas que comentar, hay muchas otras cosas, pero obviamente ya se nos acabó el tiempo. Pero algo nada más quería recalcar, algo que tú ya dijiste, y creo que es primordial para cualquier cosa que Dios nos está llamando como padres, como hijos, como en cualquier capacidad, y me fascina, es enamorarse de Dios. ¿Verdad? No, tú no empezaste tu conversión porque de repente leíste un libro que te dijo, oh, mira, si haces el rosario, esto es lo que, si haces A, te lleva a B y a C. No, es te nació eso de querer, esa hambre de hacer algo, de un cambio de vida por las palabras que compartieron contigo. Y eso es todo lo que necesita el Señor, ¿verdad? Que le abramos un poquito la puerta de nuestros hogares, de nuestros corazones. Con poquito que le abremos, de repente se mete y cambia nuestras vidas. Y me da gusto lo que dijiste, obviamente no por lo que atravesaste, pero el hecho de cómo atravesaste todas esas problemas, ¿verdad? Porque en cierta forma es algo que todos que vamos a atravesar, pero con Dios, yo también, como lo habíamos compartido en una conversación previa, mi esposa, bendito sea Dios, está todavía conmigo, pero mi esposa también a los 34 años de edad tuvo cáncer. Y en cierta forma Dios la sanó y todo, pero algo que siempre nos preguntábamos, yo y ella, ¿cómo le hace la gente con esto sin Dios? Exacto. Porque Dios es primordial. Entonces, mis hermanos, mis hermanas que nos están escuchando y aquellos que nos van a escuchar en un futuro, es Dios la respuesta. Sí, de ahí vienen otras cosas más prácticas como las que ya compartió Catherine, pero en cierta forma lo más básico es que ustedes busquen a Dios. Que Dios está, sí, me da risa, ¿verdad? Porque como diácono, mis papás siempre me dicen, mijo, ora tú que estás más cerca de Dios. Dios está tan cerca de ti como tú quieres que Él esté. Dios está allí. Voltea y Él ahí está contigo. No importa que seas obispo, diácono, lo que sea. Dios está allí, porque Dios a todos nos ama como somos sus hijos e hijas. Entonces, pero es eso, ¿no? Qué importante es eso, la evangelización dentro de la familia, pero tenemos que empezar con nosotros y con esa humildad de decir, yo no lo sé, pero lo quiero saber. No sé cómo orar, pero así como los discípulos le decían a Jesús, yo no sé, no sabemos orar, Señor, pero enséñanos a orar. Y así es esa disposición, pero no. Bueno, no quiero agregar mucho más porque en verdad lo que dijiste fue genial. Solo quiero terminar con un comentario. Por favor. Si yo no hubiera tenido esa niña que el primer día de universidad que yo no conocía, me hubiera dicho las palabras que me dijo, todo este proceso no hubiera ocurrido. Por eso soy una creyente total en los grupos de jóvenes. Y por eso es que tenemos que ser generosos cuando sentimos en el corazón que alguien necesita una palabra de compasión, de amor, de consejo. No seamos egoístas, porque ese puede ser el momento de conversión que la persona necesitaba tanto. Bueno, y ahorita ya íbamos a cerrar, pero nos están llegando preguntas. ¿Tienes bueno, tiempo? Sí, hagámosle, a ver. Vamos, aquí estamos para servirles, ¿verdad? Sí. Tenemos dos preguntas. La primera pregunta, como padres y como catequistas, ¿qué podemos hacer ante las diferentes ideologías a las que están expuestos los jóvenes y niños en la actualidad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que todo es hablar con amor. Rabia, regaños, nunca te van a llevar a ningún lado. Al mismo tiempo, hablar con sabiduría.
Nuestros jóvenes son jóvenes intelectuales y ellos necesitan saber lo que enseña la Iglesia Católica realmente. La Iglesia Católica es muy rica y muy fuerte en su catequesis, es robusta. Por eso es que tenemos un buffet de fe impresionante. Pero lo que nos hace dar respuestas pobres y respuestas que no son satisfactorias es cuando nosotros no sabemos nuestra propia fe. Hay muchos programas, sobre todo de la teología del cuerpo, que ayudan muchísimo para poder darle la información correcta a los jóvenes sobre la ideología del género. Si no conoces a alguien que te pueda ayudar, es hora de buscar en tu parroquia, porque lo más lindo que le puedes decir al joven si te hace una pregunta difícil es, hijo, hija, no sé cuál es la respuesta, pero quiero caminar contigo juntos y aprendamos juntos cuál es la respuesta de qué es lo que nos enseña nuestra Iglesia Católica. Y te aseguro que la respuesta va a ser bastante fuerte, fuerte en el sentido de poderosa. El problema de las misconcepciones que existen sobre la ideología del género es que muchas veces son basadas en cosas que ni siquiera la Iglesia Católica dice, sino son concepciones que escuchamos en los medios de comunicación o por otras entidades, por las estrellas de cine y de televisión. Y la gente, nuestros jovencitos, como están tan pegados a medios de comunicación, creen que eso viene de nosotros, de la Iglesia Católica, y eso no es verdad. Entonces, algo muy lindo son las palabras que nos da el Papa Francisco constantemente, de que nosotros somos una iglesia de Dios. Y no quiere decir que nosotros somos perfectos, porque la iglesia no es perfecta porque tiene humanos. Tú y yo estamos en la iglesia, eso hace que no seamos, que seamos humanos, y eso quiere decir que no somos perfectos. Pero el amor de Dios es perfecto. Y ese es el amor que estamos invitados a entregar y a recibir, de la forma como Dios nos lo ha enseñado bajo su ortodoxia de fe. Entonces, aprendiendo a cómo es que la iglesia nos enseña eso es muy positivo. Al mismo tiempo, tenemos que ser hábiles de aprender qué es lo que está haciendo la educación de nuestros hijos. Por ejemplo, tú sabías que en los colegios están enseñando desde kinder, en los cuadernos cuando éramos chiquitos que nos enseñaban esto es un niño y esto es una niña. En los colegios públicos lo que hay ahora es esto es un unicornio y te hacen preguntas. Cuando ves a un niño, ¿te gusta o no te gusta? Cuando ves a una niña, ¿te gusta o no te gusta? Y le hacen a los niños de kinder contestar sí, no, sí, no. Y después por medio de números te dicen si tú eres un niño o una niña. Entonces, poderle explicar a los niños primero que unicornios no existen. Es un concepto tan sencillo. Y poder enseñarles la ideología del cuerpo que Dios nos enseñó de como niños y como niñas, cómo es que fue que nos creó. Desde ahí es que les podemos dar información sincera, científica y fuertemente enraizada en nuestra fe, que nuestros jóvenes van a empezar a decir, oh, no sabía eso. Y ahí es cuando empieza a haber un diálogo más productivo que simplemente ponernos a pelear, no, esto está mal, no, esto está bien. Eso no nos lleva a ningún lado. Y quisiera enfocarme también en algo que dijiste, que creo que es importantísimo. Dijiste, acompáñenlos. O sea, que no simplemente, oye, ve, habla con el ministro de jóvenes, ve a hablar con el sacerdote, que él te diga, no, vamos, porque en ese momento también al dar uno de su tiempo, en la humildad de decir, no sé yo, pero tomarme el tiempo como padre de familia de acompañar a mi hijo porque quiero aprender con él, le estoy dando también yo la importancia a esa enseñanza, simplemente de decirle, ¿sabes qué? Ve, no, vamos. Vamos. Entonces, me fascinó que dijiste eso porque a veces porque es algo muy fuerte en la forma y a veces es fácil decir, no, ¿sabes qué? Tú ve con el sacerdote y habla, él que te diga, vamos con él, ¿no? Entonces, qué bueno. Otra pregunta. Sí. Y además que le enseñaste a contestar esa pregunta, pero también le enseñaste cómo es que se encuentran las respuestas para cualquier pregunta que venga después. Exactamente. Entonces Sí. estás enseñando tu... Ok, lista para la segunda pregunta. Sí. Dice, tengo una hija de 17 años. Sus amigas siempre le dicen, tu papá es muy serio, tu papá da miedo, se ve siempre enojado. Pero cuando me conocen más, cambian de opinión porque no soy nada de lo que piensan.
¿eso es bueno o malo? Ok. Dependiendo a qué quieres decir con miedo y serio. Hay papás que cuando están descansando la mirada es brava, pero eso no quiere decir que son papás bravos. Hay papás que tienen que ser serios porque son papás que les gusta la disciplina en el sentido de ayudar y guiar a sus hijos a vivir una vida directa y próspera. Hay papás que abusan de la seriedad y de las técnicas de miedo y las técnicas de agresividad. Entonces son 3 puntos totalmente diferentes. Un papá es un papá amoroso. Dios Padre nos enseña qué es ser un papá. Muchas veces hay gente que piensa que Dios Padre es el que tiene las reglas y que es como un juez, ¿no? Que llega y dice, ¿por qué hiciste esto y por qué hiciste aquello? Dios Padre le tenemos que tener ese wonder and awe, tenemos que tener ese respeto como Padre. Pero nuestro Dios Padre es un Padre amoroso. Eso no quiere decir que nos acolita todo. Él nos enseña con amor. Él nos acompaña con amor. Como papá de una niña, tú tienes que entender que tú eres un ejemplo para esa niña de entender cómo un hombre trata a una mujer, de cómo qué ideal se están creando ellas para el futuro esposo de sus vidas. Entonces, si ves que eres un hombre que eres sincero, que te preocupa realmente por ella, que estás presente, que la aconsejas cuando necesita un consejo, que la corriges cuando está mal con amor. Es una niña que no importa si sea serio o un payaso, va a ser un papá que va a querer muchísimo, que va a tener mucho respeto y que va a tener admiración por su papá. Hacerse rabietas por ser rabietas no sirve de nada. Les voy a decir a los papás, sobre todo a las niñas hispanas, un problema que veo gravísimo en Estados Unidos es que les dicen, usted no puede tener novio hasta que tenga 35 años. No los dejan reunirse con niños desde muy chiquitas. Entonces lo que están haciendo es que solo haya pijama parties de niñas. Algo que estamos descubriendo en la comunidad hispana es que les presentan al niño hombre de una forma tan negativa que las niñas están ahora experimentando con niñas. Eso era algo que no se veía en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es tan estricta la disciplina y la negatividad que le ponen a los niños que las niñas están aterradas de los niños, entonces se ponen a experimentar con las niñas. Cuando los papás piensan que porque están en la casa en una pijama party con solo niños no está pasando nada. Entonces, un papá debe mostrar que es ser un hombre y una mamá debe mostrar que es ser una mujer de familia, de hogar, con sueños profesionales, con sueños familiares, con una fe fuerte, con un corazón amigable que da la bienvenida a las personas que vienen a la casa, pero que tienen reglas, que tienen un fundamento, que hay raíces, que saben qué son y qué no son. Algo que ayuda muchísimo es crear una statement de qué son como familia. Entonces lo que yo le digo a los papás es, por ejemplo, como familia, reúnanse y decir cuáles son las reglas de nuestra familia. Entonces puede ser, una regla es que toda la familia va a ser miembro del equipo de fútbol, el equipo favorito de ustedes. Entonces va a ser ese. Entonces siempre que hay fútbol, todos vamos a ir por este equipo. Es una familia católica. Eso quiere decir que todos los domingos vamos a misa. ¿Por qué? Porque somos una familia católica. Es una familia que cuando vienen invitados, salimos de donde estamos en nuestros cuartos y saludamos al invitado si no sea un invitado nuestro. Es una familia que le va a dar de comer al hambriento o cualquier cosa que los defina como familia. Es una familia que en Navidad siempre vamos a estar en pijama después de abrir los regalos de Navidad y vamos a tener un chocolate y un pan y vamos a reírnos y vamos a jugar juegos de mesa. Lo que sea, cualquier actividad, pero que lo hagan como los mandamientos de la familia y que lo pongan en un sitio público. Y que cualquier momento que haya un problema de no saber cómo actuar con familia, puedan ir y decir, hacemos esto porque esta es nuestra familia y todos estuvimos de acuerdo a estas reglas de familia, guiados por los papás. Entonces, papá, que te conozcan y que se den cuenta que tú eres querido después, qué rico. Pero si estás mostrando tanta
no sé, como frialdad, te preguntaría por qué estás mostrando la frialdad. ¿Por qué quieres mostrar por medio de frialdad disciplina o porque estás mostrando que tienes el control y el poder? Para eso, el mejor compañero es San José. San José, a cualquier papá te va a dar la guía de cómo ser un gran papá. A la novena de San José. Aprende de los regalos de San José. Y mientras sigas esas reglas, te aseguro que vas a ser un gran papá. Muchísimas gracias. Ujú. Algunas de esas vinieron para acá también, o sea que muchas gracias. Porque yo también a veces cuando me pongo, me gusta mucho pensar, pero a veces sí me dicen mis hijos, ¿estás enojado? No, mijo, solamente estoy pensando. Así soy yo, no, pero sí, tienes razón. Pero me fascinó lo que dijiste, es que mientras su relación con su hija, ¿no? Nuestra relación con nuestros hijos, mientras ellos sepan que los queremos, que los amamos, que cuentan con nosotros, la interpretación de los que de fuera de ahí, pues no que no sea importante, ¿verdad? Pero es mínima en comparación porque ya a través de nuestros hijos, ellos mismos abogan por nosotros. No, que oye, tu papá no, así, él es serio, pero es el mejor papá del mundo. Ok, entonces, y así como a veces se nos gana nuestro corazón como padres a través de nuestros hijos, nuestros familiares, así también a veces se gana uno el corazón de los demás a través de nuestros propios hijos, porque ellos son los que dan testimonio de nosotros. Pero bueno, claro. Muchísimas gracias, Catherine. Hay una conversación fenómena. Podríamos seguir aquí por horas, pero sabemos también que tenemos otros compromisos. Pero bueno, les agradecemos mucho a todos. Como ya había dicho Mayra, en 24 horas, por lo menos, ojalá, a menos que haya otros problemas técnicos, pero esto estará disponible para que por favor lo compartan. La inmensidad de información y eso que es limitado a una hora que nos dio Catherine, vale la pena. Compártanlo, por favor, con todas sus amistades, porque sabemos que mucho de lo que tratamos hoy es no solo en nuestra comunidad hispana, ¿verdad? Pero en nuestras comunidades en general. Como comunidades ya estamos pidiendo eso de la iglesia doméstica, ya nos estamos cada quien por su lado y esa falta de unión a veces dejamos de ser presente a Dios nuestro Señor. Hay que unirnos, hay que estar juntos. Es un valor que como hispanos tenemos que desafortunadamente siento que estamos perdiendo. Por favor, no permitan que esos valores se pierdan. Entonces, bueno, Catherine, una vez más, mil gracias por tu disposición a estar aquí con nosotros. Mayra, por ayudarnos con las preguntas y todo técnicamente. Y a ustedes por atender y estar aquí con nosotros. Les agradecemos por su tiempo. Entonces, bueno, cerremos con una oración para que Dios nuestro Señor nos siga iluminando y nos siga dando la gracia y que nos siga abriendo nuestros corazones, porque la gracia ahí está, pero está en nosotros de obtenerla. Entonces, cerremos en oración. Antes de cerrar, ¿algún último comentario de Mayra, de Catherine? ¿Una última palabra? Yo simplemente quiero decir muchísimas gracias por su tiempo. Sé que los ejemplos que di son sencillos, pero creo que con estos ejemplos sencillos todos nos podemos relacionar de una forma u otra. Y ojalá el Espíritu Santo nos guíe, así sea en un cambio pequeñito, pero un cambio pequeñito puede hacer una gran diferencia en nuestras familias. Ha sido de verdad un honor el poder estar con todos ustedes hoy. Y además de nuevo, gracias a Deacon Sally y Catherine por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de congregarnos a través de estos medios. Te damos gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que estuvieron con nosotros esta noche. Te damos gracias por el regalo de la vocación de Catherine, el regalo de la vocación de Mayra y de todos los que han hecho posibles este seminario. Señor, te damos gracias por ellos. Y también te damos gracias por todos aquellos que verán este video, que a través de las palabras que tú le has puesto en el corazón de Catherine, puedan ayudar a nuestros hermanos y hermanas a hacerte más presente en sus vidas como padres, como hijos, como esposos, que estén ahí, que sientan tu presencia y a través de ello transmitan esa presencia a este mundo, a estos hogares que tanto la necesitamos. También, Señor, te pedimos que sigas bendiciendo a esta federación para que siga pudiendo apoyar a nuestra comunidad a través de estos seminarios web, que sigan acompañando a nuestra gente y a todos aquellos que necesitamos tanto de tu presencia. Y te pedimos que bendigas a todos aquí presentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias.